Buen día, mi nombre es Juan Rodríguez y dando continuidad a la parte introductoria que hizo mi compañera Lisette sobre el procesamiento del lenguaje natural, voy a retomar desde esta sección 1.2 de contenido científico alrededor del procesamiento del lenguaje natural para abordar el resto de la sección 1.2 y 1.3, donde el autor, pues, bueno, empieza hablando de las aplicaciones de los métodos que va a presentar durante el libro van a tener un carácter bastante aplicado. De hecho, gran parte del entusiasmo de las personas que han estudiado el procesamiento del lenguaje natural, eh, pues ese entusiasmo reciente por los métodos estadísticos en el procesamiento del lenguaje natural va a derivarse de que estas personas vieron la posibilidad de que estos métodos van a brindar soluciones prácticas a problemas reales que han terminado eludiendo en solución los métodos tradicionales utilizados para el estudio y el procesamiento del lenguaje natural. Pero si bien es cierto lo anterior, es importante eh, dejar la salvedad de que los métodos estadísticos pues van a ser solo un enfoque práctico en la ingeniería, es decir, una aproximación a problemas de lenguaje difíciles que la ciencia aún no ha podido resolver de manera completa, pero pues que nuestro interés no se va a limitar de manera exclusiva a estos métodos estadísticos, o si no, nuestro conocimiento sería bastante limitado. Pero sí es importante, dice el autor, enfatizar, que es lo que le gustaría hacer desde el principio, existen razones científicas claras y convincentes para interesarse en la frecuencia con la que se utilizan formas lingüísticas, en otras palabras, las estadísticas de un lenguaje, a medida que uno se acerca al estudio del mismo. Y por ello nacen estas preguntas. ¿Qué piensa y considera el autor la lingüística debería responder cuando se ocupa del estudio del lenguaje? Primeramente, ¿qué tipo de cosas dice la gente? Y en segundo lugar, ¿qué dicen? Preguntan, ¿qué tipo de cosas dicen, preguntan o solicitan estas cosas sobre el mundo? Y a partir de esas dos preguntas básicas, la atención va a extenderse de manera rápidamente, busca el autor, a cuestiones sobre cómo los humanos adquieren conocimiento del lenguaje y cómo realmente generan y comprenden oraciones en tiempo real. Y para ello nos vamos a concentrar en estas dos preguntas básicas que se plantean. La primera va a cubrirse por todos los aspectos de la estructura del lenguaje, ¿sí? Mientras que la segunda va a abordar temas de semántica, pragmática y discurso, es decir, cómo van a conectarse las expresiones que se estructuraron en un principio con el mundo, recordando que la semántica estudia el significado de esas expresiones lingüísticas en un contexto, las expresiones de las expresiones lingüísticas, cuando una palabra cobra un significado en una oración o en otra, eh, que puede ser distinto claramente. En la pragmática, donde la lingüística busca estudiar el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación, es decir, el contexto en el que el hablante se está comunicando, cómo estas oraciones, cómo estas expresiones van a tener relación importante con su contexto y con el hablante nativo. Y el discurso finalmente va a ser pues el enunciado o conjunto de enunciados que buscan expresar de forma escrita u oral un pensamiento, razonamiento, deseo o sentimiento de un hablante nativo de un lenguaje en particular. Entonces, vamos a darnos cabida a que en la medida en que tales teorías abordan la cuestión de lo que dice la gente, pues va a simplemente sugerir que hay un conjunto de oraciones gramaticales, un conjunto de oraciones autorizadas por la gramática de competencia de un lenguaje, y luego otras cadenas que simplemente pues son palabras no gramaticales dentro de la competencia de ese lenguaje. Vamos a entender una competencia como una especie eh, eh, de respecto o responsabilidad particular de un lenguaje a cómo estructura una gramática. Y va a ser muy importante entender este concepto de gramaticalidad, ¿sí? Cuando un concepto de gramatical, cuando este concepto va a destinarse de manera exclusiva
a juzgar cuando una oración está estructuralmente bien formada y no. Eh, lo mencionan ahí como gramatical, no gramatical, es decir, un gramatical va a ser una oración estructuralmente bien formada y un no gramatical, una estructuralmente eh, no formada de manera adecuada. Y va a ser juzgada exclusivamente desde esa perspectiva y no va a ser juzgada según si, pues, el tipo de cosas que podría decir la gente o si es semánticamente anómala. No, para nada va a ser juzgada desde esa perspectiva, únicamente desde el tema de estructura. Por ello dio Chomsky en la discusión un ejemplo muy claro: ideas verdes incoloras para dormir furiosamente, como un ejemplo de una oración gramatical que, aunque pues es semánticamente muy extraña, eh, y pues no es el tipo de cosas que uno esperaría que la gente dijera, pues es una oración gramaticalmente correcta. Y ahí se va a entender en un principio que en este aspecto, como estamos haciendo este análisis preliminar, la gramaticalidad sintáctica va a ser una elección binaria categórica. Por ello, eh, eh, en posterior avance de esa lectura, el autor menciona un ejemplo muy a menudo que los hablantes pues simplemente no dicen o escriben cosas que pueden ser sintácticamente no gramaticales, pero pueden ser sintácticamente gramaticales, corrijo, pero sin embargo van a ser sutilmente extrañas. Y coloca este ejemplo tomado de un ensayo estudiantil en el que dice lo siguiente: además de esto, ella insistió en que las mujeres eran consideradas como una existencia diferente de los hombres injustamente. Y el autor responde a este pasaje diciendo que, pues, muy probablemente podemos entender el contenido del mensaje, pero va a sonar, eh, pues suena bastante extraño y sonaría mucho mejor si es expresado de una manera ligeramente distinta. Y, es una, y de aquí parte una declaración importante, y es la conveniencia de ciertos modos de expresión. Es decir, una convención va a ser simplemente una forma en que las personas frecuentemente expresan o hacen algo, aunque en principio va a haber muchas otras formas posibles de hacerlo. Y ahí es donde los modos de expresión cobran relevancia unos sobre otros. Y el hecho de que las oraciones, pues, entendamos que no se dividen claramente en dos conjuntos, es decir, gramaticales y no gramaticales, como se expone en esta idea, en esta diapositiva, pues van a permitir entender que cualquiera que haya estudiado en la lingüística, estado en el estudio de la lingüística por mucho tiempo, va a entender que oraciones más complicadas de interés para la lingüística teórica, pues va a tornarse muy difícil para un ser humano decidir si es simplemente gramatical o no gramatical, ¿sí? Y es donde vamos a encontrar el inconveniente de definir simplemente el estudio de un lenguaje desde la perspectiva lingüística como una gramaticalidad sintáctica de elección binaria, categóricamente. Para ello, él sigue mencionando otro tipo de fenómenos categóricos, como fonemas y demás, pero vamos a continuar eh, con la siguiente sección, simplemente mencionando que las dificultades de emitir juicios de gramaticalidad a oraciones complejas enreversadas en general, van a mostrar la imposibilidad de extender esta distinción binaria entre cadenas gramaticales, no gramaticales, para todas las áreas del uso del lenguaje y para todas estas áreas que involucran diferentes estudios del uso del lenguaje. Siguiendo, vamos a encontrar los fenómenos no categóricos en el lenguaje. Pero más allá de las dificultades anteriores para emitir juicios de gramaticalidad, vamos a mirar más rincones dentro del lenguaje y ver evidencias claras de fallas en esos supuestos categóricos y en esas circunstancias de consideración de frecuencia en el que la frecuencia va a permitir tener un uso esencial para comprender el lenguaje de una forma
de una aproximación mucho más adecuada. Y esto va a sugerir al final que una visión categórica del lenguaje puede ser suficiente para muchos propósitos, pero debemos verla simplemente como una aproximación, pues tiene sus limitaciones. Así como la física newtoniana hace la analogía del autor, en el que la física newtoniana es muy útil para diferentes propósitos, diferentes estudios del mundo, de la realidad, pero tiene sus límites si queremos estudiar el universo en su completitud. Y ahí vamos a entrar a la física cuántica y otros campos en los que la física newtoniana simplemente no da eh, la respuesta completa que uno esperaría para tener un entendimiento completo de conocimiento respecto a un fenómeno en general. Y se entiende que la fuente de datos sobre fenómenos no categóricos en el lenguaje, pues va a ser mirar la historia del cambio del lenguaje, mirar cómo la variación sociolingüística en un primer lugar y las hipótesis que surgen en competencia durante la adquisición en el lenguaje en un segundo lugar. Y yo lo denoto acá como el devenir de un lenguaje, ese cambio constante, ese, ese proceso de discusión, de debate, de factores que están involucrados en un contexto y que generan cambio constante, cambio, cambio. Eh, pues van a sugerir simplemente eh, que el estudio del lenguaje no puede limitarse netamente a su estructura. Y para ello coloca el autor inicialmente cómo las palabras cambian su significado, eh, en parte en el discurso, cuando cambian en un idioma. Por ejemplo, en el inglés solía ser un sustantivo de manera exclusiva, lo que significa tiempo. Un uso que pues va a sobrevivir principalmente en frases como take a while, como sí, tomarse un tiempo, pero cambio para usarse principalmente como un complemento que introduce cláusulas subordinadas, como por ejemplo, where you were out, que significa mientras estaba afuera. No tiene sentido, pues simplemente decir de manera categórica que hasta algún día, en una época en particular, ese sustantivo se convirtió en un complemento. No, simplemente esta afirmación hace para ciertos hablantes un lugar en la que la comunidad hablaba en su conjunto de esa forma en particular. Y más bien uno esperaría que se entendiera esto como un cambio gradual. Y es donde aquí nace la hipótesis de que la frecuencia del uso de una palabra en varios contextos va a cambiar gradualmente de modo que pues ésta se va a alejar de su perfil típico de uso de palabras, es decir, a la categoría a la que pertenecía inicialmente, y se va a convertir en el perfil de uso de otra categoría de palabras, en las que se va a volver un análisis de categoría distinta simplemente durante el periodo de cambio en el que pues uno esperaría ver evidencia de comportamiento no categórico, porque bien lo concluimos en la subsección anterior. Vamos a tener limitaciones fuertes al querer explicar todo por una simple elección binaria, categórica o no categórica. Gramatical o no gramatical, corrijo. Y él coloca acá otros ejemplos con palabras como near, cerca, en diferentes oraciones, y palabras como tipo y tipo de, kind of o sort of, y hace ejemplos de las mismas, en las que los invito a revisar el material para pues entrar y ahondar con mayor detalle esta explicación por parte del autor. Continúo con el lenguaje y la cognición como fenómenos probabilísticos, en el que pues un argumento más radical para la probabilidad como parte de la comprensión científica del lenguaje va a ser la cognición humana y va a mirar la cognición humana como un fenómeno probabilístico. Eh, pues dado que la cognición humana es parte integral del conocimiento y del entendimiento, una respuesta frecuente a ejemplos anteriores de fenómenos no categóricos
en el lenguaje pues simplemente son raros y marginales, explica el autor. Y el argumento fuerte para explicar por qué el enfoque probabilístico de la cognición es relevante en este mundo, en este contexto de estudio, es simplemente porque el mundo está lleno de incertidumbre y tiene información incompleta. La mayoría de las veces las palabras solo se usan en parte del discurso, sin mezclarse. eh, y la mayoría de oraciones son claramente gramaticales o claramente no gramaticales, pero pues ponerlas de manera indistinta solamente en esas categorías, pues elimina de facto la posibilidad de interactuar con éxito en el mundo, con el mundo, y pues entender y poder lidiar con ese tipo de información, pues supondría que no vamos a poder determinar si es seguro, por ejemplo, caminar en un río. Y acá colocamos el ejemplo de la imagen que está en la parte izquierda. El autor nos pide imaginar, suponer que queremos determinar si es seguro caminar por un río o no. Vemos que el agua fluye de manera lenta, así que pues es probable que el río no nos arrastre. Finalmente, eh, perdón, de manera adicional, vemos que eh, parece que no hay seres vivos agresivos o seres vivos que pongan nuestra vida en riesgo, como pirañas o caimanes en el área del río que pretendemos cruzar. Y dentro de nuestras mentes integramos toda esta información que nos permite evaluar qué tan seguro es cruzar un río o no. Y además, si a esto le añadimos que una persona que puede estar ahí acompañándonos en ese contexto nos dice, el agua solo le va a llegar hasta las rodillas si camina hacia ese árbol alto de allí. Entonces, esta información lingüística será solo de una fuente de información adicional para incorporar en nuestro proceso de decisión, en nuestro proceso de formar una idea de un significado general de la oración y sopesar esto para tomar una decisión eh, que en principio pues va a ser mirar la corriente, formar una idea de la velocidad del agua y teniendo en cuenta la información sensorial, tomar una decisión. Entonces el autor nos dice, si tomamos esta idea, este ejemplo que imaginamos, podemos entender que la esencia de este argumento simplemente es que los procesos cognitivos utilizados para el lenguaje son idénticos o al menos muy similares a los que se utilizan para procesar otras formas de entrada sensorial y otras formas de conocimiento. Y es por ello que estos procesos cognitivos se verían muchísimo mejor formalizados con procesos probabilísticos o al menos por un medio de algún marco cuantitativo que pueda manejar estos dos aspectos, el mundo lleno de incertidumbre y la información incompleta. Los hechos de que el lenguaje, pues a menudo parecen bastante diferentes dependiendo de si uno simpatiza o no con el papel importante de que esos métodos cuantitativos en la lingüística mmm, son útiles o no. Chomsky pone de facto en sus escritos lo siguiente, es que la teoría de probabilidad puede resultar inapropiada para formalizar la noción de gramaticalidad. Argumenta que calcular la probabilidad de oraciones a partir de un corpus de enunciados asignaría la misma baja probabilidad a todas las oraciones no comprobadas, tanto gramaticales como no, y por lo tanto no explicaría la productividad lingüística. Y este argumento solo tiene sentido si uno tiene un sesgo contra la representación probabilística de los conceptos en general. Es decir, si uno considera que la representación cognitiva del concepto alto, pues puede suponer mayor error para uno. Pero si suponemos el siguiente ejemplo, nos pide el autor. Imagine que un hombre mide 7 pies de altura y la primera persona que ha visto, y esta es la primera persona que usted ha visto de esta altura, independientemente de su conocimiento previo, seguramente usted va a reconocer fácilmente a esta persona como un hombre alto, no como un nombre no categorizable. Simplemente del mismo modo será fácil reconocer a una persona de otra altura no comprobada, digamos 4 pies, como definitivamente
que esa persona no es apta. En este libro, el autor menciona que se verán modelos probabilísticos que pueden aprender y representar fácilmente ese tipo de regularidades y emitir un juicio correcto para ejemplos no probados con anterioridad. Es decir, hacer un aprendizaje de máquina por búsquedas no informadas. Y de hecho, pues una parte importante del procesamiento del lenguaje natural estadístico deriva buenas estimaciones de probabilidad de eventos no vistos. Y la premisa de que todas las instancias no probadas van a ser tratadas de la misma manera en un marco probabilístico, pues resulta para algunos no ser válido, pero el autor considera en gran parte de este escepticismo hacia los modelos probabilísticos y la cognición en general, eh, que es proveniente del hecho de que pues hay modelos probabilísticos conocidos muy tempranos desarrollados en las décadas del 40 y 50 del siglo pasado, que pueden ser extremadamente simplistas. Y como los modelos simplistas claramente pueden llegar a no hacer justicia a la complejidad del lenguaje humano, es fácil ver que los modelos probabilísticos en general como inadecuados, dice el autor sobre los escépticos. Pero acá él espera que una de las ideas que se promuevan a partir de la lectura de este libro es que los modelos probabilísticos complejos pueden ser tan explicativos como los modelos probabilísticos simples, pero con la ventaja adicional de que pueden explicar fenómenos que involucran el tipo de incertidumbre y la incompletitud definida en la cognición general de un lenguaje en particular, que son los dos aspectos que mencionamos acá. Y estos problemas al final se van a relacionar con que eh, la dificultad de responder a la pregunta principalmente en definir qué es significado, a menudo pues puede ser útil en la práctica si el significado se ve como expresiones simbólicas de algún idioma, como cuando se traduce del inglés a un lenguaje de un sistema estadístico de procesamiento del lenguaje natural, como se discutirá posteriormente en el libro. Pero desde una perspectiva estadística es más natural pensar que el significado reside en la distribución de contextos. Continuaremos con la siguiente sección que habla de la ambigüedad del lenguaje y por qué el procesamiento del lenguaje natural es difícil. Y el procesamiento del lenguaje natural determina algo de la estructura del texto, normalmente al menos suficiente, de manera suficiente como para intentar responder a quién hizo a quién, ¿sí? Los sistemas de análisis convencionales van a intentar responder a esa cuestión solo en términos de posibles estructuras que podrían considerarse gramaticales para alguna elección de palabras determinada en una categoría. Y entre ello, entonces, vemos como en estos tres ejemplos, pues los sistemas convencionales van a tratar de responder a esa pregunta de quién hizo a quién, haciendo un análisis sintáctico. Un análisis sintáctico a partir de árboles mm, de análisis sintáctico de manera abstracta, que son estos AST que vemos reflejado en estas tres imágenes. Y veamos cómo dada una gramática razonable de un lenguaje, un sistema estándar de procesamiento del lenguaje natural dirá que la oración planteada acá, nuestra compañía, nuestra empresa está capacitando trabajadores, puede tener tres análisis sintácticos diferentes, llamen pues simplemente llamados de manera frecuente solamente como análisis. En la primera se pretende pues simplemente ver cómo los humanos perciben, ¿sí? En el primer análisis, en el primer árbol de análisis sintáctico abstracto, se menciona que el training, ¿sí? El entrenamiento, es el grupo de verbos y los otros dos posteriores es el grupo, pues es el verbo principal. En el B, mm, simplemente
todo lo que está adelante mm, de, nuestra, de nuestro verbo is va a ser un gerundio. Nuestro problema es capacitar a los trabajadores, mientras que en la C modifican la formación. eh, la formación de esta frase modifica a los trabajadores y a eso se le conoce como ruedas de formación. Los últimos dos análisis sintácticos que se presentan acá de manera abstracta, esos últimos dos árboles que están en la diapositiva, se consideran semánticamente anómalos, pero en la mayoría de los sistemas actuales, un análisis semántico pues se realiza posterior a un análisis sintáctico, si es que lo hay. Y esto significa que a medida que las oraciones van alargándose y las gramáticas se vuelven más complejas, tales ambigüedades dentro de una oración pueden conducir a una terrible multiplicación de análisis, es decir, a un incremento de análisis dada una oración. Y el autor habla de una oración en particular, eh, enumere las ventas de los productos producidos en 1973 con los productos producidos en 1972, en el que informa el autor citando a otro autor en un escrito, Martín, del año 87, informa que su sistema proporciona 455 análisis para esta oración que exponemos acá. Es por ello que urge que un sistema de procesamiento del lenguaje natural sea práctico en decisiones, eh, en decisiones de ambigüedad, ¿sí? De desambiguación del sentido de palabras, para categorizar las palabras, dar una estructura sintáctica y tener un claro alcance semántico. Pero pues el objetivo al final va a ser maximizar la cobertura mientras se minimiza la ambigüedad resultante, que es fundamentalmente inconsistente con sistemas simbólicos de procesamiento del lenguaje natural, donde pues simplemente extender la cobertura de la gramática a las construcciones oscuras simplemente aumenta el número de análisis no deseados para oraciones comunes y viceversa. Eh, la experiencia de los enfoques en la inteligencia artificial para estos tipos de análisis y su desambiguación buscan que los modelos estadísticos con una comprensión profunda demuestren que las restricciones sintácticas codificadas a mano y las reglas de preferencia van a requerir mucho tiempo para su construcción. No se amplían bien y pueden llegar a ser muy frágiles frente a la gran cantidad de información. Uso de la metáfora de un lenguaje, cita el autor acá a otro autor, Lakoff, 1087. Y pone unos ejemplos de restricción que se suelen decir eh, en oraciones, eh, y habla de diferentes estrategias de desambiguación que se tienen que crear en base a una serie de reglas planteadas de forma manual y a un ajuste manual que producen un cuello de botella en la adquisición de conocimiento y aún pues estos ajustes pueden terminar funcionando mal cuando se evalúan en otros textos naturales. Por eso es que el enfoque estadístico del procesamiento del lenguaje natural va a buscar resolver estos problemas aprendiendo de forma automática preferencias léxicas y estructurales de los corpus del contenido de un lenguaje, en lugar de analizar únicamente el uso de categorías sintácticas como parte de etiquetas de voz, eh, que pues reconocemos que hay mucha información en las relaciones entre palabras, es decir, las palabras que tienden a agruparse entre sí. Este conocimiento de colocación puede explotar como una ventana hacia relaciones semánticas más profundas y en particular al uso de modelos estadísticos sobre una buena solución al problema de ambigüedad. Los modelos estadísticos son robustos, se generalizan bien, se comportan con gracia en presencia de errores y nuevos datos. Por lo tanto, estos métodos estadísticos de procesamiento del lenguaje natural han liderado el camino para proporcionar una desambiguación exitosa
en sistemas a gran escala que usan texto natural. Y otros parámetros de los modelos estadísticos, a partir de corpus de texto, pues brindan la posibilidad de un aprendizaje automático que no solo va a reducir el esfuerzo humano en la producción de sistemas de procesamiento del lenguaje natural, sino que plantea cuestiones más interesantes en, en la academia con respecto a la adquisición del lenguaje humano. Los dejo con mi compañero Samael Salcedo, que va a continuar con la sección 1.4.